Señores, buenas tardes. Con mi mascarilla que me la quito ahora, pero póngasela. Ok, en Estados Unidos, 100.000 internados en todo el país últimamente. 100.000 están. Ya está Europa diciendo que le va a volver a pedir a Estados Unidos que lleguen con la vacuna. Una maestra que no dice que no se vacunaba, como abrieron clases, tenía fiebre. La mayoría no están vacunados los que están. La mayoría, me dice Edwin, que la mayoría no está vacunada. Fue a dar su clase, ahora que empezaron, contagió a todos los muchachitos. Y ya usted sabe, reperpero, incluyendo la gente de su familia, una maestra. Se quitó la mascarilla, entonces, porque ella no se quiere vacunar. Póngase la mascarilla, vacúnese. Llegó otro lote enorme de millones de vacunas. El gobierno está haciendo ese esfuerzo enorme. Vacúnese. Use la mascarilla hasta donde podamos. Vamos a ayudarnos y a ayudar. Mire, lo nunca visto. Claro que ustedes saben que está el diálogo nacional. ¿Ustedes se acuerdan del diálogo nacional en el 96-2000, cuando el primer gobierno de Leonel? Yo asistí, dicho sea de paso, a ese diálogo como periodista. No, y yo fui a la comisión que tenía que ver con asuntos dominico-haitianos. Recuerdo perfectamente eso. Pero ustedes se acuerdan de ese diálogo nacional, que en esa época, que no es el caso de ahora, Leonel tenía una situación difícil y el diálogo se convocó. Quien trabajó para convocar ese diálogo fue nada más y nada menos que Carlos Dore Cabral, que ustedes saben quién es Carlos, que está muy enfermo, dicho sea de paso, pero bueno, bien cuidado, que conste en acta. Pero fue Carlos Dore, ese equipo que tenía Leonel excelente, que convocaron el diálogo nacional con muchísimos temas. ¿Se recuerdan? Eso fue en el primer gobierno de Leonel. Leonel tenía una situación difícil, tan difícil que después no volvió, o sea, entró Hipólito en las elecciones subsiguientes. Bien, pero que no es el caso de ahora, porque ahora mismo el PRM no tiene ninguna situación más que, bueno, las críticas que se le hacen, que esto, que lo otro, pero el presidente, incluyendo el presidente, está en una situación muy buena. Entonces, vamos a hablar, les voy a traer dentro de un momentito lo que fue, aquí tengo la presentación en el Listín Diario. Dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, inició el diálogo anunciando que el Foro Permanente de Partidos Políticos, FOPREDOMA, propuso la 23ª, número 13. Okay. No es 23ª ABA, que es un disparate, como está escrito aquí en el listín, el disparate. 23ª. No acaban de entender lo que son los números partitivos y todo esto, no lo acaban de entender, pero bueno. La 23ª reforma para ser planteada durante el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader. O sea que el señor Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, llevó la posición de los partidos, el Foro Permanente de Partidos Políticos, FOPREDOMA. Muy interesante. También ahí estaba ya representado el PRM por Carolina, Orlando y Yayo San Lobatón, ¿verdad? El PLD, tengo una grabación de Charlie Mariotti que me la acaba de enviar, lo que dijo Charlie Mariotti, si lo podemos poner, porque es interesante por dónde van estas cuestiones. Charlie Mariotti, secretario general del PLD. Vamos a oírla. Al señor Charlie Mariotti el turno entonces ahora en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene usted el turno, señor Mariotti. Buenos días. De manera muy especial saludamos a la señora vicepresidenta, a quien no habíamos tenido el placer de verla de cerca, y gracias por la paz que transmite. A todos ustedes,
Un abrazo y un saludo. Miren, el PLD como principal partido de oposición de la República Dominicana quiere comenzar diciendo que apoyamos la propuesta de Fopredón, pero haciendo énfasis muy especial y particular en el transfugismo a la hora de hablar de ese código electoral. Primero, hablamos de el Consejo Económico y Social. Recuerden que este es un centro, un espacio para la concertación social entre operadores sociales y políticos. Pero como decía el señor Moreno, jamás sustituir el Congreso. La ley es clara y aquí está precisamente quien firmó esa ley, siendo presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Esa ley 142-15 la firmó Cristina Lizardo, a la sazón presidente del Senado, y Abel Martínez Durán, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que en este sentido no debemos obviar tampoco una ley que se aprobó en el Congreso mayoritariamente PLDista, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12, que establece pautas clarísimas en sus 4 ejes fundamentales. Entonces, es cierto, vimos los 12 puntos y el que propone Fopredón, que nosotros secundamos. Ahora bien, aquí no estamos inventando, creo que todo es mejorable, pero pongamos sobre la mesa también las verdades. ¿Quién creó el CIGEF? ¿Quién creó el CITMAP? El Intran. Muchas de las cosas que se están proponiendo, muchas, fueron avanzadas durante 16 años. Entonces, manejemos el concepto de modernizar el Estado de una manera diferente, porque hay sensibilidades y hay realidades. República Digital fue una realidad. Vamos a estar claros. El pacto eléctrico lo promovimos nosotros. Entonces, comenzamos la reforma policial con la ley orgánica de la reforma policial, de la Policía Nacional, la ley orgánica del Ministerio de Defensa. Entonces, la actitud nuestra es positiva, pero sobre todo proactiva. Y vamos a ser parte de todas las cosas que promuevan soluciones nacionales y que mejoren la calidad de vida ciudadana. Y el clima de transparencia, régimen de consecuencias, ahí estaremos. Pero la primera responsabilidad, independientemente de que el CES es un ente consultivo del Poder Ejecutivo, la primera responsabilidad es la del gobierno. Porque hay temas que quien debe ponerlo sobre la mesa es el gobierno. Ejemplo, reforma fiscal. Ejemplo, ¿qué va a pasar con el pacto eléctrico? Ya se firmó, como dijo don Guillermo. Ahora, ¿en qué se va a traducir eso a la hora de la verdad? ¿Habrá pacto eléctrico primero, reforma fiscal, presentar reforma fiscal sin arribar al pacto eléctrico, definir cosas en un sector que le cuesta tanto al país, en términos de sangría de recursos? Entonces, reiteramos, vinimos a sentarnos y estaremos aquí. Pero creo que de buena voluntad les digo que hay una iniciativa clave que todos debemos poner como norte, como faro,
la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por último, creo que hay, y termino, creo que hay un tema clave que no puede salir, que debe ser una responsabilidad. Y saludo la presencia aquí de Orlando Jorge Mera. Señores, nos vamos a sentar aquí para no hablar del cambio climático. Vamos a hablar del código de agua, pero no vamos a hablar del cambio climático que va a arruinar el mundo. Otro, sin pretender, y reitero, no sustituir el Congreso, pero tratemos por lo menos de buscar cómo vamos a arribar a un consenso para aprobar la ley de ordenamiento territorial. Que eso es clave. Ese es un tema que hay que resolver. Muchísimas gracias, de verdad, el PLD viene en la mejor disposición en entre el disenso y el consenso. Y estaremos aquí cada día externando nuestras posiciones de manera respetuosa, pero siempre imitando los buenos ejemplos, como el amigo José Ignacio Paliza en su paso por el Senado de la República. Muchísimas gracias. ¿Ven? Un paño con lustre por aquí y por allá. Muy bien, Charlie. Muy bien. No, interesante, ¿eh? Recuerden que la Fuerza del Pueblo también está representada. Ahí está el señor Jiménez. Creo, bueno, tengo que buscar a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué era otra cosa que le iba a decir? Y quiero antes, porque tengo una entrevista por Zoom que no quiero que se pierdan, pero no puedo dejar de mencionar en la tarde de hoy los temas. Dice el señor embajador de Haití, aquí en la República Dominicana, el señor Smith Agostán, dice, ahí está la prensa, ¿verdad? Por eso es que yo le traigo los papeles, para que los vean, con los ojos en la cara. Eso es de hoy, listín diario de hoy, no, periódico Hoy de hoy. Embajador de Haití lamenta parálisis de los acuerdos de enero. Señor embajador, ¿usted se acuerda que mataron al presidente de ustedes, que lo asesinaron? Con el que habían hecho todo, una caterva de acuerdos que no iban para ningún lado. Señor embajador, ¿usted se acuerda que mataron a... Usted no sabía que habían matado al presidente de ustedes, que lo asesinaron? Ahora se dice que son... El New York Times, oiga señor embajador, el New York Times hace un análisis que sale ayer, que dice que fue un caso de droga y de narcotráfico lo del presidente haitiano. Por si usted no lo ha visto, yo se lo voy a traer mañana, hoy no tengo más tiempo. Los acuerdos de... ¿Qué acuerdos se pueden hacer con ustedes, señor embajador? Dígame. Cuando es un país que lo que está dominado por todas las mafias que hay allá y las pandillas. Esa es la diplomacia haitiana. A ellos no les importa nada. A ellos no les importa nada lo de ellos y decir lo de ellos. El embajador de Haití que los acuerdos están en parálisis. Yo no le voy a decir más nada. Yo no voy a decir más nada, porque yo sé cuál es su currículum y que usted está aquí para eso y para otras cosas. Para conseguir la nacionalidad de todos los haitianos que nacen aquí. Para eso es que usted está aquí. Y lo sabemos. Para oponerse a la sentencia 169. Lo sabemos. ¿Ok? Ok. Déjalo ahí. Pero este es otro caso que yo no había visto en la vida. Señores y señores, cisma, ¿usted sabe cómo se escribe cisma? C de carro, I-S-M-A, cisma en la Iglesia Católica. Lo planteé esta mañana en Sol de la Mañana. ¿Ustedes vieron ese titular de hoy? ¿Ustedes vieron ese titular de hoy? Obispos discrepan de los juicios de Massalle. Esto no es tan sencillo, ¿eh? Esto no es tan sencillo. Esto viene porque el obispo Massalle de Baní, en una entrevista que le hicieron,
en días atrás, en un programa, me gusta darle el crédito, que se llama La Hora 22, aquí en Teleradio América, dijo que en la Iglesia Católica actualmente, en su iglesia, existe un vacío de liderazgo. Óigame lo que dice Masalles, el obispo Masalles. Un vacío de liderazgo. Esto, según Masalles, ha excluido a la iglesia de los escenarios de diálogo y concertación, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Lo que en su opinión es una falta al rol que debe cumplir la iglesia en la sociedad. La iglesia ha perdido mucho espacio en ese rol. Desde hace mucho tiempo, o sea que no es de ahora que está perdiendo espacio. Desde hace mucho tiempo que la iglesia ha ido soltando roles que son importantes para la sociedad. Y hay una ausencia de líderes que están sirviendo como mediadores, que son como mediadores para poder trabajar en situaciones conflictivas y ayudar a que los conflictos se solucionen, dijo el religioso. Indicó que esto no es una casualidad, el que la iglesia haya ido perdiendo espacio en la sociedad dominicana por esa falta de un vacío de liderazgo. Incluso Masalles indicó que esto no es casualidad, ya que aseveró que en la historia reciente hay una intención premeditada de dejar afuera la iglesia de los espacios de los grandes temas del país. Específicamente citó la demanda salarial y el tema de la entrega del 30% de los fondos a los trabajadores por las AFP como los tópicos en que la iglesia ha estado ausente. Aquí en que Monseñor Masalles, digo yo, en mi opinión, le dice esa falta de liderazgo. ¿Usted sabe a quién es? A Monseñor Osoria, al arzobispo de aquí de la ciudad de Santo Domingo. Porque cuando se retiró el cardenal, Masalles, que es brillante, me dice, es un teórico, es uno de los hacedores del pensamiento de la iglesia. Como era Ratzinger, decía yo esta mañana, Ratzinger, el alemán que fue papa, que era tan teórico, fue un teórico que acabó con toda la teología de la liberación. Ratzinger acabó con eso. Fue Ratzinger. Era tan duro que le decían Natzinger, como que era un nazi. A Ratzinger. Parece ser que el problema viene de un enfrentamiento del obispo Masalles, que cuando el cardenal se retiró, se suponía, y él se entendía así, que él iba a ser el arzobispo de aquí de la ciudad. Y han puesto a Osoria, que es todo lo contrario. Por eso es que él habla de la falta de liderazgo. Ese es un enfrentamiento que viene desde hace tiempo. Según me aclararon esta mañana, yo haciendo el comentario, dicen que Masalles se precipitó con la salida del cardenal López Rodríguez y comenzó a pronunciarse y a decir cosas, y el propio cardenal lo afuerió de que lo sustituyera, lo alejó, lo quitó de esa sustitución que se veía que era lo que venía en la Iglesia Católica. Masalles, ese teórico brillante, sustituyendo al cardenal como arzobispo de la ciudad de Santo Domingo. Y de buena primera, un gris obispo de San Pedro de Macorís, defensor de los haitianos en San Pedro de Macorís, con el padre Harley, allá en Los Llanos, que enfrentaba a
a los pobres dominicanos con el padre Harley, un protector de aquel padre Harley, es el que sube como arzobispo de la ciudad de Santo Domingo. ¿Ok? Entonces, parece que Massalle, es mi opinión, con todo el respeto, sigue sangrando por la herida. Y yo lo entiendo, a Massalle, yo lo entiendo. Porque se dice, finalmente, que hasta esos empresarios que Osoria enfrentaba con Harley, para salir de él, dijeron, pero vamos a ponerlo de arzobispo y se van a sacarlo de ahí, de San Pedro de Macorís, de la caña y de los cañeros. Vamos a mandarlo, que sea él. Y él se transó, Osoria se transó. Bueno, pues está bien, pues entonces. Punto. Señores, a lo mejor eso que yo estoy diciendo no lo van a creer. Con todo el respeto, acepto cualquier aclaración, pero eso es lo que yo creo. Y que el que debió haber sido el sustituto del cardenal era Masalles, no Osoria. Si nosotros podemos tenemos ya la conexión, señores, con el licenciado Ángel Locuar. Ángel, usted está conectado con nosotros por Zoom. Tenemos que ver eso. Ángel, ¿crees que podemos hacer la conexión? Vamos a ver si podemos hacer la conexión. Ángel Locuar ha escrito 2 artículos muy interesantes en el Listín Diario. Uno se llama Leonel, de aliado estratégico a opositor de Abinader. Ese es el primer artículo. Y otro que se llama, que salió ayer precisamente también, Balaguer, hijo del Concho Primismo. Concho Primo, del Concho Primismo. ¿Quién era Joaquín Balaguer? Principalmente por el lado de su intelectualidad, es que él más destaca. Pero no deja de resultar interesante lo que está planteando Ángel Locuar. Vamos a ver si podemos hacer el contacto con el Zoom. Usted me avisa, por favor. Es que ya habíamos hecho el contacto, pero parece que se fue. Ya, buenas tardes, Ángel. Buenas, Consuelo, ¿cómo te va? Ángel, estoy hablando de 2 artículos últimos tuyos, Leonel, de aliado estratégico a opositor de Abinader, y del de Balaguer, hijo del Concho Primismo, que yo me los he encontrado muy interesantes, pero te voy a hablar del primero, para que después tú me hables, me hagas un breve resumen de por qué del segundo. En este primer artículo que estoy mencionando, Leonel, de aliado estratégico opositor de Abinader, tú dices que si sigue la exposición que hay, tú le reconoces lo bien que está el presidente Luis Abinader, lo que está haciendo, ese no es el problema, sino que hay un uso excesivo de la imagen del presidente Luis Abinader, que puede terminar en algo contrario a lo que se quiere producir, que es la aceptación de Luis. Ese uso tan continuo de los mensajes del gobierno a través del propio presidente. ¿Por qué tú dices eso? En todo el mundo se nota más en los países parlamentarios, pero no es distinto en los países presidenciales. El presidente ejerce el gobierno a través de los ministros. Solo en las dictaduras el presidente ejerce el gobierno de manera directa. En las democracias el presidente ejerce el gobierno a través de los ministros. Por eso cuando hay presidentes que tienen una buena aceptación, como el caso del presidente Abinader, que tiene una buena aceptación, ese es un activo político que hay que preservar y deben ejercer sus responsabilidades
los ministros. En la actual gestión, el presidente Abinader lleva la defensa y la vocería de la totalidad del gobierno. Y eso puede hacerse durante un tiempo corto. En un tiempo de crisis, como fue el tiempo de la pandemia, era oportuno que el presidente llevara la vocería, porque unía al país en torno a la acción relativa a la pandemia. Pero ya se inicia un periodo diferente. De hecho, lo que constituye la alocución de Leonel Fernández es un aviso, una advertencia de que ya los tiempos cambiaron y la oposición va a organizarse conforme a los temas que ella entienda pertinentes. En consecuencia, en un momento así, ya usar al presidente hasta para anuncios publicitarios de cuestiones puntuales propias del gobierno, yo creo que no va a ser conveniente. El presidente tiene que conservarse y conservar su capital político para cuando él tenga que apostarlo a cuestiones coyunturales de gobierno importantes. Ahora bien, el gobierno tiene unas debilidades, tiene outsider, gente que no es de la política, sino que es antisistémica, tiene empresarios que no saben un carajo de política y tiene gentes que no hacen la labor de defensa de sus actuaciones públicas y el presidente tiene que defender a todos. No hay en Palacio un vocero que lleve la voz diaria, la cuestión, la respuesta diaria de las políticas públicas. Y ahora va a necesitarlo porque habrá una oposición criticando o no cooperando en cada acto del gobierno. Es por eso que en ese artículo yo advierto que esa política que fue eficaz el primer año, eventualmente hay que revisarla en el segundo año de gobierno. Creo que tú has hecho una advertencia muy inteligente, sinceramente lo creo así. O sea, para que no haya un desgaste de la imagen del presidente. Pero en el segundo que tú hablas de Joaquín Balaguer, yo hasta me... Porque si tú puedes incluirme, yo sé que estás hablando de literatura, fundamentalmente de Joaquín Balaguer, intelectual, pero tú sabes que yo no me había dado cuenta que el presidente sigue siendo en el Partido Reformista Quique Antún, el ingeniero Quique Antún, el senador Ramón Rogelio Genao y el otro diputado, en lugar de Ramón Rogelio, el hijo de Ramón Rogelio. Y digo yo, y eso es el Partido Reformista. Pero bueno, si tú no quieres hablar de eso, pues no. Este artículo, pero me llamó la atención, Dios mío, Balaguer, hijo del conchoprimismo. ¿Qué quiere decir este artículo y el porqué de este artículo? Mira, Consuelo, el presidente Balaguer nació en 1906, se formó de 1906 a 1922-23. Es que se forma el carácter, la visión de Balaguer. ¿Qué era lo que en ese tiempo primaba en la formación de un niño? Bueno, en Balaguer, por ejemplo, el haber sufrido todo el trauma que generó en la República Dominicana el tema de las papeletas de Lili, cuando el monetarismo absurdo de ese periodo hizo que el papel moneda nacional tuviera que dejarse de usar desde 1899. ¿Qué afectó y acompañó toda la vida de Balaguer? Bueno, el hecho de que las irresponsabilidades de Báez y gobiernos posteriores con el endeudamiento originaran aquí la intervención americana de 1916 en contra de la que Balaguer, siendo muy joven, en discursos y en escritos a través de la información. Balaguer es ya adulto cuando Trujillo paga la deuda pública que cercenó durante mucho tiempo la soberanía nacional. Entonces, la intervención americana, el problema del uso excesivo de dinero inorgánico, el endeudamiento público, fueron cuestiones
que estuvieron presentes en el accionar de Balaguer, ya político, Balaguer ya más tarde presidente de la República, hasta el día de su muerte. Y de ahí que Balaguer, hasta el día de su muerte, fuera contrario al endeudamiento público. Quien construye la infraestructura de la República sin endeudarse es Balaguer. Balaguer fue extremadamente austero y esa austeridad la transmitía al Banco Central, haciendo que no solo el país no se endeudara, sino que no hubiera tampoco emisiones inorgánicas de dinero. Esas cuestiones del carácter público de Balaguer se unieron a otro trauma de la República, que era el problema haitiano. Es Balaguer en los tiempos modernos el gobernante que más conocimiento y certeza tiene de la realidad que sobre la República Dominicana representa la migración ilegal de los haitianos. Entonces, Balaguer viene de aquel tiempo del conchoprimismo en el que ningún gobierno era validado por un tiempo útil a la República como administración. Balaguer viene de ahí, Balaguer viene de los desórdenes monetarios, Balaguer viene de los abusos de los haitianos con la frontera. Entonces, ese es el Balaguer que más tarde se transforma en presidente, y esas son las condiciones, las características más notables de sus gobiernos. Y con respecto entonces de ese Balaguer intelectual que tú presentas, ¿qué tú tienes que decir? O sea, ¿cómo tú me resumes eso? Balaguer fue intelectual, un exégeta desde los primeros días. Balaguer empieza su carrera intelectual básicamente con la poesía, que le acompaña desde la juventud, y Balaguer es en la época en que empieza a escribir a los 16 años hasta 1932, uno de los articulistas principales de la información, y Balaguer es como articulista un demócrata liberal, de hecho entonces seguidor de Estrella Ureñas, y cultiva la crítica literaria, la crítica política, hasta que Trujillo toma el mando y Balaguer deja el periodismo básicamente en la crítica literaria. Entonces Balaguer se transforma en un individuo dedicado a aumentar su cultura y se convierte posiblemente en el dominicano más culto del siglo XX. Sí. Esa cultura Balaguer la pone al servicio público hasta que, prácticamente hasta su muerte. Sí. Y va mutando en ella con obras trascendentes en la época de Trujillo que tú podrías dividir como acertadamente en un material que vamos a poner en el aire mañana. Hace Checo, el presidente de la Academia de la Historia, al decir que la obra de Balaguer debe dividirse en dos. Hasta el 62, cuando es encadenada la idea a Trujillo, y posterior, cuando Balaguer ya ejerce en un ambiente posterior. Yo diría que en tres: la obra de Balaguer hasta el 31, que es la de un joven liberal que critica a la clase política y a los empresarios; la obra producida durante la época de Trujillo, que tenía como objeto esencial justificar la providencialidad de Trujillo; y la obra posterior, que es en la que Balaguer puede escribir por primera vez de manera libre. Este hombre, que es un hombre súper culto, Sí. no solo se dedica a las tareas del gobierno, aunque las tareas del gobierno sepultan al poeta, le permiten no obstante escribir poesía hasta los últimos días de su vida. Balaguer era un intelectual formado académicamente, contrario, por ejemplo, al profesor Juan Bosch, que era un hombre genialmente bueno en materia de la creación narrativa, pero no era un buen académico, que no tenía formación académica como Balaguer. Entonces Balaguer por esto cultiva con una destreza inigualada géneros como la crítica, el ensayo crítico. Balaguer es un hombre que puede escribir un libro que muy pocos hombres en América podrían escribir, como la historia de la métrica de la prosódica del idioma castellano. Balaguer llegó a ser un lingüista de primer orden, como narra en el material que vamos a publicar mañana, en el encuentro que vamos a tener a partir de las 6 de la tarde, como narra el presidente de la Academia de la Lengua, Bruno Rosario Candelier.
Entonces, ese Balaguer súper culto, ese Balaguer dedicado al servicio público, es un hombre en el que el ensayo, la poesía y la narrativa están hasta el final de sus vidas, Muy de bien. su vida. Muy bien. ¿Tú puedes decirnos cómo vamos a hacer mañana la actividad de mañana? ¿Puedes repetirla, por favor, Ángel? Mañana, un grupo de 30 escritores vamos a estar discutiendo la obra literaria de Balaguer. Van a estar ahí hombres como premios nacionales de literatura, como Bruno Rosario Candelier, Federico Enrique Grateró, va a haber premios nacionales por áreas de poesía como Cándido Gerón, Osiris Madera, Odalis Pérez, Ivette Guzmán, Abelino Stanley, académicos de las universidades del país del área de letras. Vamos a estar discutiendo la obra literaria de Balaguer, atendiendo a los distintos géneros literarios, y se va a estar transmitiendo en la red a través de Instagram, de YouTube, de Facebook y de todas esas cosas raras que yo no entiendo. Qué bueno, qué bueno que me entiendas. Oye, finalmente, una pregunta, si quieres tú no me la respondas. Cuando yo te oigo hablando de Joaquín Balaguer y pienso en lo que se ha convertido el Partido Reformista, Quique presidente, Genao tiene qué sé yo cuántos años, ya es senador, y el hijo de Genao diputado en lugar de Genao. ¿Esa es obra de Balaguer? Mira, yo no hablo del Partido Reformista porque es la única organización en la que milité y de la que renuncié en el 2007 porque entendí que ya no era un proyecto político. Yo entendí que Balaguer disolvió al Partido Dominicano a la muerte de Trujillo, construyó en la casa de Trujillo la Plaza de la Cultura. Sí. Y más tarde, cuando consideró concluida la obra del Partido Reformista como ente político, lo dejó para que fuera disuelto. Ah, Y su casa, que era un símbolo, lo convirtió en una parte donada para un sí. servicio de carácter público Sí. y otra parte para que fuera su fundación, desde sí. donde su obra literaria y política se promoviera. Pero el Partido Reformista dejó de ser hace mucho tiempo un proyecto político y por eso yo nunca me refiero a él. Muy bien. Ángel Locuar, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación tan interesante y que sigas escribiendo como lo haces. Gracias. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Ay, Dios mío. Yo oigo todo eso de Balaguer, lo que me da pena. Ay, doctor Balaguer, carajo. Lo de barata. Pero yo creo que, como dice Ángel, él decidió que se disolviera, que dime tú. San Antonio. Gracias a ustedes. No tenemos más tiempo. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Óptica Oviedo. ¿Ustedes han visto lo que Óptica Oviedo está proponiéndole? Pónganmelo. Óptica Oviedo, que es más que una óptica. No, tenemos un anuncio especial de Óptica Oviedo. Ah, no, era hasta el 29, era hasta el 29, perdón. Martes gratis, cristales gratis por la compra de la montura. Y también tenemos los jueves del ahorro, montura gratis por la compra de los cristales. Es cierto, ya se nos había acabado la oferta que le teníamos este fin de semana. Esperamos que la hayan aprovechado. Tu marca país, marca café, Santo Domingo, tu marca país. Los productos Rica, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere.